Vamos a empezar la sexta prédica de hoy. Vamos a orar juntos. Amado nuestro Salvador Jesucristo, te damos honra, alabanza y toda nuestra gloria y mucho agradecimiento, porque tú sacrificaste a tu vida para salvarnos. Tú derramaste toda su sangre para limpiar nuestros pecados. Señor, por tu gran amor, somos libres de la condenación, del pecado, de la muerte. Tú nos diste la vida eterna, la esperanza viva de entrar al cielo en cualquier momento. Gracias, Padre, por esta iglesia, por tu santa palabra. Hoy también, danos la palabra necesaria para nuestra vida y nuestra alma y espíritu. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Okay. Sexta clase. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 12. Leamos juntos. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. De verdad, todas las palabras de la Biblia son preciosas. Sin embargo, entre ellas hay algunas que son especialmente más importantes. ¿Qué es lo más enfatiza la Biblia? Es Jesús, su sangre, ¿no? Y que Él murió para salvarnos. La palabra más importante de la Biblia es la salvación. Aquí, la redención. Redención significa libertar a alguien pagando su precio. De igual manera, Jesús dio su vida, su sangre, para pagar el castigo de nuestros pecados. Él murió en la cruz hace 2000 años atrás. Una vez, aquí dice, entró una vez. No obstante, la eficacia de su muerte es eterna, ¿no? Absolutamente, toda nuestra vida está dentro de la eternidad. Por lo tanto, no solamente han sido solucionados nuestros pecados del pasado, sino hasta los del futuro. Fueron completamente perdonados en la cruz, en el Calvario. Y esto, redención, se refiere a esto, pagando el precio y liberar. Y porque este versículo es bastante importante, vamos a leerlo en otra versión. Leamos juntos. Cristo entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. De esa forma nos liberó para siempre del pecado. Amén. Hoy es la última clase del seminario de la Biblia. Primero, quiero explicar sobre la eterna redención, el lugar santísimo y la libertad. Jesús entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto? El lugar santísimo es la parte más interior, más anterior del tabernáculo. Era el lugar en donde Jehová estaba. Tabernáculo. Dios liberó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y luego les hizo levantar el tabernáculo. Era para que Dios estuviera con ellos. Santificaré el tabernáculo. ¿Para qué?
para habitar en medio de ellos. Este tabernáculo simboliza, en primer lugar, a Jesús. Este tabernáculo es la representación de Jesús. Primero eso. Y también a la iglesia. Porque como Dios habitaba en medio de ellos a través del tabernáculo, Jesús tiene otro nombre. ¿Qué? Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Jesús, por medio de Jesús, Dios está con los hombres. Por eso, este tabernáculo es la representación de Jesucristo. Y también la iglesia es la morada de Dios, ¿no? En la cual Él está junto con nosotros, sus hijos. Por eso la iglesia también, el tabernáculo es una sombra de la iglesia. Mire, este dibujo es una breve estructura del tabernáculo. Primero, vamos a recordarlo. Primero, la puerta, léanlo por favor. La puerta, recuerden, el altar de holocausto. Tercero, la fuente. Y dentro, el lugar santísimo, el velo y luego, al final, el lugar santísimo. Una vez más, puerta, altar, fuente, el lugar santo, velo y el lugar santísimo. Dios descendía en este lugar, el lugar santísimo. Para llegar ahí, debía pasar todos ellos, todos. Esto representa la etapa necesaria para que un pecador pueda llegar ante Dios. Examen. ¿Cuál es el primero? Muy bien. La puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Qué representa? Jesucristo. Juan 10:9, leamos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Lo que debe pasar primero para venir ante Dios es la puerta, que es Jesús y la salvación. Y al pasar la puerta se ve el altar del holocausto. En este lugar los animales eran ofrecidos como sacrificios. Esto representa la muerte de Jesucristo y su perfecto sacrificio. Primera de Pedro dijo, leamos juntos, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable, aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Primero es la puerta, segundo es el altar de holocausto. Todos representan a Jesucristo y su muerte. Después de la puerta y altar, fuente, más exactamente, fuente de agua. ¿Con qué propósito? Agua. El agua es para tomar, beber, para lavar, es decir, hacer limpio, ¿no? Esta agua también representa la sangre de Jesús, la cual lava nuestros pecados, y la verdad de la salvación, la cual nos hizo recibir el perdón de pecados. ¿Entiende? Esa agua que limpia a los sacerdotes representa la sangre de Jesús y la verdad de la salvación, evangelio, ¿no? Primera de Juan 1:7. Leamos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como agua, la sangre de Jesús nos limpia. Apocalipsis 1:5. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre.
después de pasar la fuente, finalmente aquí llega frente a la entrada del tabernáculo. Puede llamarse esto todo tabernáculo, pero más exactamente esta parte. Por eso, después de puerta, altar, fuente y llega aquí, frente a la entrada del tabernáculo. Mire, ¿cómo se ve? ¿Se ve muy bonita? No, porque fuera se tapaba con una cubierta de pieles de teón. Parece humilde, pero dentro hay columnas y muchos utensilios de oro. Parece humilde, pero dentro hay tesoros. Eso también representa la apariencia de Jesucristo. ¿Cómo parecía Jesús? Parecía muy guapo. Físicamente, no. Isaías 53, versículo 2. Como raíz de tierra seca. ¿Cómo era? La raíz de tierra seca. No se ve bien. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Igualmente que tabernáculo. La apariencia fuera del tabernáculo era así. Sin embargo, dentro, ¿qué hay? Dentro de Jesús, ¿qué hay? Colosenses 2, 3. En quien, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El tabernáculo es la representación de Jesucristo. Y luego llegamos al lugar, primero, al lugar santo. El tamaño del tabernáculo era 5 metros de anchura y 5 metros de altura y 15 metros de longitud. 15 metros. Desde aquí, allá, 15 metros. Entre estos 15 metros, la primera parte de 10 metros se llama el lugar santo. Aquí lugar santo, allá otra parte santísimo, el lugar santísimo. Estas dos partes estaban divididos por el velo. En el lugar santo habían 3 objetos. ¿Qué son? Primero, el candelero de oro para iluminar. Y esto, el altar de incienso. Esto, la mesa del pan. Recordemos, el candelero, incienso y pan. El candelero representa a Jesús, que vino como la verdadera luz del mundo, ¿no? Luz, incienso y pan es Jesús. Juan 8:12. Leamos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz verdadera. El candelero representa a Jesús. Y en la Biblia, el incienso simboliza la oración. Incienso simboliza la oración. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Interceder, orar, pedir. Jesús ahora también está orando para pedir en lugar de los pecadores. Y el pan.
Jesús es pan, ¿no? ¿En qué capítulo sale? Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Otra vez, recordemos, candelero de oro, altar del incienso, mesa de los panes. ¡Wow! Candelero es la luz de vida, es Jesús. Incienso está intercediendo por nosotros, es Jesús. Mesa de pan, también Jesús es pan de vida. Esto, 3 cosas. Y esta, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? El velo. Y detrás de ello está el lugar santísimo. En realidad, este velo siempre estaba cerrado para dividir el lugar santo y el lugar santísimo. Solo una vez al año se abría para que el sumo sacerdote entrara con la sangre del animal y luego pronto se cerraba otra vez. Solamente un momento al año se abría. En el lugar santísimo, aquí, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro de ella también habían 3 cosas. ¿Qué son? Esto. Urna, tablas, una vara. Exactamente. Una urna de oro que contenía el maná. Fue guardada para que los descendientes de Israel recuerden que Dios les dio el maná a su pueblo en el desierto por 40 años. Esto simboliza a Jesús, que es el maná divino. La vara de Aarón que reverdeció. Esta vara está viva o muerta. ¿Ah? ¿Viva? Vara. No un árbol. No. De la madera muerta floreció. ¿Entiende? De verdad, está muerta. Sin embargo, de esta vara muerta, madera muerta floreció. Esta vara representa la resurrección de Jesús, de muerte a la vida, ¿no? Y las tablas del pacto son los 10 mandamientos, la ley de Dios. 3 cosas. Encima del arca, 2 querubines, los ángeles, están frente a frente. El sumo sacerdote echaba acá, encima del arca, echa la sangre del animal por el perdón de pecados del pueblo, porque Jehová descendía en este lugar. Echaba la sangre encima de ¿qué? Arca, más exactamente encima de la ley, porque la ley acusaba, Señor, Dios, Jehová, este pecado tiene que morir. ¿Por qué? Tiene pecado. Pero encima de esta ley, el sacerdote echaba la sangre como la evidencia de que ya fue pagado, ya fue castigado. Mientras el velo estaba cerrado, como esto, no se veía el lugar santísimo. Entonces, una pregunta muy importante, por favor. ¿Por qué razón era necesario este velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Por qué razón? Porque el velo era muy necesario. Por favor, distingan bien el lugar santo y el lugar santísimo. Habían muchos
sacerdotes. No era solo uno. Muchos sacerdotes, entre ellos, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Por el contrario, miren bien aquí, al lugar santo, los otros sacerdotes tenían que entrar cada día, continuamente. ¿Para qué? Para cuidar o cambiar aceite, ¿no? O incienso y pan. Muchos sacerdotes tenían que entrar y trabajar, servir en el lugar donde santos, lugar santo. Sin embargo, debido que aún los sacerdotes tenían pecados, sí o sí. Cuando ellos entraban al tabernáculo, si se encontraban con Dios, aún los sacerdotes, ellos morirían. Entonces, ¿cómo podrían entrar ellos sabiendo que podían morir? Con mucho miedo. Por lo tanto, para cubrir el lugar santísimo, este velo era muy necesario. Era para tapar entre Dios y el hombre, porque un hombre que tiene pecados no puede estar delante del Dios justo. Entonces, en otras palabras, si un hombre sin pecado entraría al lugar santo, libre, tranquilamente. ¿Entiende? Otra vez, si un hombre no tiene ningún pecado, puede entrar al lugar santo sin temor, tranquilamente. Para él, el velo no sería necesario. ¿Entiende? Para los que no tienen ningún pecado, este velo no es necesario. Quiero decir por adelantado que después que se consumó el eterno perdón de pecados, es decir, la eterna redención, ya no hay ninguna razón para que el velo exista. ¿Entiende? Este velo, ¿hasta cuándo necesitaba? Miren bien, por la sangre de Jesucristo se cumplió la eterna redención. Quiere decir, el pecado de todos los hombres fue perdonado en Él, desde el principio hasta el fin. Jesús se hizo cargo Él mismo todo el pecado del mundo y muriendo en la cruz proclamó que consumado es. En ese momento, cuando la eterna redención fue consumada, el velo del tabernáculo terminó, siendo innecesarios. Por la razón, en el momento cuando Jesús expiró, una cosa maravillosa sucedió. El velo, el mismo, se rasgó. Marcos 15, 37 y 38. Marcos 15, 37. Mas Jesús, dando una gran voz, y expiró. Dando una gran voz. Dio una gran voz. ¿Qué palabra gritó? Consumado es. Y versículo 38. Leamos juntos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. La Biblia claramente dice que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, de arriba abajo. No fue rasgado por hombre, ¿no? Si los hombres lo rasgarían, entonces, obviamente, se rasga de abajo a arriba, ¿no? La palabra de arriba a abajo quiere avisarnos que Dios mismo lo rasgó por su voluntad, no por hombre. Dios lo hizo, Dios lo rasgó. ¿Por qué? Porque Dios quiere invitar, Dios quiere recibir al hombre, ¿no? Él quiere llamar e invitar a todos los hombres, vengan
a mí, sin temor, tienen libertad. Dios mismo rasgó el velo. Hebreos 10, versículo 19 y 20. Hebreos 10, versículo 19 y 20. Leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ya, el velo no tiene ninguna necesidad. Aquellos que recibieron la eterna redención, ¿tienen pecado o no? No. Por eso, para ellos, el velo ya no es más necesario. Está abierto. El camino al lugar santísimo, que es el camino a Dios, estaba cerrado por el velo, pero ahora este velo se rasgó y se abrió el camino al lugar santísimo. Todas estas cosas se cumplieron por la eterna redención, por el sacrificio de Jesucristo. Ahora, tenemos que pensar más profundamente. Mire, ¿quién puede entrar al tabernáculo? Vamos a pensar. ¿Quién puede entrar al tabernáculo? Mire, supongamos, si ustedes están aquí, frente a la entrada del tabernáculo, entonces, ¿puede entrar o no? Vamos a pensar. ¿Quién puede entrar al tabernáculo? Respóndeme. Miren bien. Por supuesto que todos los hombres pueden entrar. Sin embargo, en realidad, ¿quién va a entrar ahí? ¿Qué necesita para entrar al tabernáculo? La fe. Miren bien. Porque aquellos como él, aquellos no conocen todavía y tampoco creen en el corazón de Dios, el cual él mismo rasgó el velo para darles libertad de entrar. Todavía tienen preocupación, con temor no pueden entrar al tabernáculo, ¿no? Solamente los que conocen que, así el velo fue rasgado por Dios y creen que Dios está esperando para recibirlos, los que tienen fe en la eterna redención pueden entrar al tabernáculo. ¿Entiende? Solamente los que conocen y creen la voluntad de Dios. Conocer y creer. Efesios 1:13. Leamos juntos. En él también vosotros, primero, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oír y conocer, luego, veamos, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para creer necesita conocer. Para conocer debe oír la palabra de Dios. Conocer y creer. Miren bien. Como pasar la puerta, pasamos por Jesús, que es la puerta de vida, la puerta de salvación. Y como mirar al alto del holocausto, mirando a Jesús, quien murió por nosotros, y como lavar el cuerpo en la fuente de agua, dando gracias a Jesús que nos hizo limpios. También vamos a entrar al tabernáculo con la fe y servir a Dios y tener comunión con Él. Una más. Vamos a pensar en una cosa más sobre quién puede entrar al lugar santo. ¿Quién puede entrar? Primero, los que tienen
fe, conocer y creer. Y segundo, entre ellos, ¿quién puede entrar al lugar santo? De verdad, los otros miembros del pueblo de Israel no entraban en el tabernáculo. Aunque el velo esté cerrado o abierto, no importa. El pueblo común no entraba en el lugar santo, sino solamente los sacerdotes. Sacerdotes nada más. ¿Qué está diciendo el pastor? Hace poco tiempo atrás, ¿no?, les dije que un hombre que tiene la fe, todos pueden entrar al lugar santo. Y ahora quiero decir que para poder entrar al lugar santo hay que ser un sacerdote. Esto también es necesario. ¿Quiénes son los sacerdotes de ahora? Los salvos, es cierto. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, los piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Para entrar al lugar santo, no estoy diciendo lugar santísimo, porque ya el velo está abierto, entonces no hay ninguna división, lugar santo y lugar santísimo, solo una nada más, ¿no? Para entrar al lugar santo debe ser un sacerdote. ¿Quiénes son aquí? Vosotros, sacerdocio. Vosotros, todos ustedes. Deseo. Pero no. Solamente, capítulo 1, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin falta. Almas, mire, los que obtienen la salvación por la fe son sacerdocio santo. ¿La fe en qué? ¿En qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo, llevó todos mis pecados para siempre, ¿no? Lavó, perdón. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, permanece para siempre. Nacer de agua, ¿qué es esa agua? Por la palabra de Dios. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Los que nacieron de nuevo por el Evangelio, ellos son los sacerdotes de Dios. Ellos pueden entrar al lugar santo y servir a Dios y tener comunión con Él. Ok. ¿Quiénes pueden entrar? Primero, los que conocen y creen que el velo está abierto. Y segundo, los sacerdotes. Para poder ser un sacerdote, por la fe, recibir la salvación con la sangre de Jesucristo y nacer de nuevo por la palabra de Dios. Bien. Los sacerdotes tenían trabajos en el lugar santo. Ya está abierto. ¿Cuáles son las tres cosas que estaban en el lugar santo? Candelero, altar de incienso, la mesa de pan. Muy bien. Brevemente, la luz, el incienso y el pan. La luz, incienso, el pan. Los sacerdotes los tenían que cuidar y llenar cada día, ¿no? Tenían que llenar aceite cada vez, el candelero y incienso. Se quema, ¿no? Tiene que cambiar. El pan también. Quiere decir, estos sacerdotes tienen que trabajar mucho.
en el lugar santo. Les dije que estas tres cosas simbolizan a Cristo. También esto nos enseña que los salvos, como somos sacerdotes, ¿de qué forma tenemos que vivir? ¿Qué trabajo tenemos? Primero, el candelero. Originalmente este candelero representa a Jesús y también, ¿qué representa? ¿Ah? La luz. Entonces, ¿qué enseñanza, qué significado tiene para nuestra vida cristiana? El candelero, la luz, es nuestra vida, buenas obras, ¿no? Mateo 5:14. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Los sacerdotes tenían que cuidar e iluminar la luz. Igual manera, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que iluminar al mundo oscuro con la luz de la palabra de Dios y por nuestras buenas obras. Buenas obras. Somos salvos no por obras, sino para buenas obras. ¿Entiende? Para buenas obras. Y el incienso, ¿qué simboliza el incienso? Orar, ¿no? Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso simboliza la oración. Vamos a orar cada momento por nuestra vida correcta, por otros hermanos, por la iglesia, por la predicación y por la gloria de Dios. Tenemos que orar mucho. Y el pan. ¿Qué simboliza este pan para nuestra vida? ¿Arroz o pollo? Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pan representa la palabra de Dios. Leer la Biblia cada día, escuchar el sermón en la iglesia y meditar los que aprenden, obedecer y cumplir la enseñanza del Señor. Esto es nuestro alimento, el pan verdadero. Vamos a vivir haciendo los trabajos de los sacerdotes en el lugar santo. El lugar santo de esta época es la iglesia y nosotros. El lugar santo. Wow. ¿Entienden? Pasamos muy rápido, ¿no? Ahora, nacer de agua y del Espíritu. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la manera de nacer de nuevo es nacer del agua y nacer del Espíritu. Esto es recibir la salvación. Aquí agua no se refiere al bautismo, no, sino a la palabra de Dios. Santiago 1:18, leamos, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el seminario anterior, una señora que asiste a una iglesia, a la iglesia pentecostal, oyendo nuestro seminario, insistió que para ser salvo debe bautizarse. Para ser salvo debe bautizarse. Ella dijo, no estoy de acuerdo. No es lo correcto. ¿Por qué? El bautismo, ¿cuándo se realiza? Después de recibir la salvación. Ella entendió mal. Para recibir la salvación tiene que
hacer bautismo. No. Después de recibir la salvación por el Evangelio y luego se bautiza. ¿No? Aquí agua no es el bautismo, sino la palabra de Dios. Específicamente es el Evangelio de salvación. Ya leímos esto. Otra vez. Efesios 1:13. En Jesús también vosotros, que primero, habiendo oído la palabra de verdad sobre el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, habiendo creído en él y, consecuencia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A través de oír el Evangelio podemos entender la salvación de Jesucristo. Por ello, el que cree verdaderamente en Jesús como su Salvador, Dios le da el Espíritu Santo. Esto es, nacer de agua y del Espíritu. Pueden recordar, ¿no? Por eso, cuando se encuentra a un cristiano que dice, este agua es bautismo, sí o sí deben poder explicar, ¿no? No me pregunta luego, pastor, ¿dónde está la agua? Es la palabra. Siempre me preguntan. Entonces, el Evangelio, ¿de qué habla? ¿Evangelio de qué habla? ¿No? Más exactamente, esto. Cristo murió por mis pecados. El Evangelio habla esto. Cristo murió por mis pecados. Mis pecados. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. Sin embargo, miren bien, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí, esta parte es importante. Si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, sois salvos. Es decir, si creemos en el Evangelio correctamente, al contrario de en vano, si creemos en el Evangelio correctamente, a través de ello, podemos recibir la salvación. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa en vano? ¿Qué es creer en vano y creer correctamente? Pensemos bien. Puedes saber por la cabeza como una información que Jesús murió por nosotros, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por todos. Puedes saber simplemente, pero si escucha el Evangelio sin conocer su propio pecado, obviamente la noticia de que Cristo murió por nosotros, nuestro pecado es en vano para esa persona. No nosotros, más exactamente es, Cristo murió por mí, por mis pecados, por mí. ¿Por qué? Miren, reconociendo que Él mismo es un pecador que irá al infierno si muriera ahora. Esa persona, cuando escucha el Evangelio con el anhelo de ser salvo, verdaderamente puede creer que, wow, Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo por mí, pensando en mí. Cristo derramó su sangre para quitar mis pecados. Esa persona puede creer en el Evangelio correcta y verdaderamente. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Entonces, para salvarnos, ¿por qué fue estrictamente necesario que el Hijo de Dios muera? ¿Por qué?
¿Acaso no había otra manera más fácil, más simple, más cómodo? La razón es por las características de Dios. Él es perfecto en justicia y en amor. La justicia de Dios aborrece el pecado, debe juzgarlo, y su amor ama a los hombres, desea salvar a los pecadores. Entendamos, por favor. La justicia de Dios aborrece ¿qué? Pecado. El amor de Dios ama a los pecadores. Aborrece pecado, ama pecador. ¿Entiende? Entonces, debe ser dividido. Miren bien. Otra vez. La justicia de Dios debe juzgar el pecado. El amor de Dios desea salvar a los pecadores. Por ende, para cumplir ambos, la justicia y el amor, primero Dios envió a su Hijo al mundo y Dios mismo quitó el pecado del hombre y lo cargó en Jesús. En consecuencia, la condenación de Dios, ¿a dónde cayó? Cayó sobre Jesús. Eso. Para cumplir su justicia, Jesucristo derramó su sangre. Entonces, miren bien, este pecador antes era un pecador porque tenía pecado. ¡Wow! Pecador. Entiendan, por favor. Ahora llega a ser justo. ¿Por qué? Porque en él no tiene ningún pecado. ¿Entiende? Justificado. No era justo. Fue justificado. Y este justificado puede recibir el amor de Dios para siempre. Esto es la manera de la salvación. ¿Entendible? Vamos a pensar la seguridad de la salvación. En otras palabras, la salvación no se pierde. Tenemos que entender bien esto. Vamos a comprobarlo según la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿qué dice la Escritura? Esta parte es muy importante porque muchas iglesias, muchos pastores, muchos cristianos dicen, la salvación se pierde. Entonces, no nos importa las palabras de ellos. Vamos a concentrarnos en qué. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Pastor, no. Nuestra iglesia me ha enseñado diferente. Entonces, han aprendido mal. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver. Efesios 1:7. En quien no tendremos, ya tenemos redención. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. Tenemos redención. El perdón de pecados. Si esta redención fuera temporal o pasajero, si la redención fuera válida por el pecado solo hasta hoy nada más, entonces si pecamos, iríamos al infierno otra vez. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice, la redención de Cristo es eterna. La redención de Jesucristo es eterna. Entonces, tenemos el perdón de pecados para siempre. Hebreos 10, versículo 10. Veamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Sin embargo,
para siempre. ¿Seremos santificados? No. No seremos. No seremos. Ya somos santificados. Hecha una vez. Hace 2000 años atrás en la cruz. Pero su eficacia es para siempre. Somos santificados no por nuestras obras, sino por la eterna sangre de Jesús. Por eso, nuestra salvación en Cristo nunca se pierde, nunca. ¿Qué dijo Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que hermana Mónica antes ha leído bastantes veces este versículo. Sin embargo, había creído la salvación se pierde. Hay contradicción, ¿no? Muchos cristianos conocen este versículo. Sin embargo, dicen, la salvación se pierde. Muy tonto, ¿no? Miren esta mano. ¿Quién está agarrando la mano? ¿Quién? ¿Abajo o arriba? De arriba. Mire. Juan 10, 28 y 29. Leamos juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las doy es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una señora me dijo así: pastor, yo antes cuando iba bien, asistía bien a la iglesia en ese tiempo, sentía que podía ir al cielo. Ella dijo, ¿no? Pero ahora no estoy seguro si podré ir al cielo o no. ¿Por qué? Ahora, recientemente sufrí mucho, se pasó muchas dificultades, por eso no estoy yendo a la iglesia. Por eso ahora no tengo convicción de ir al cielo. Lamentablemente, esta señora, solo ella se esforzaba en agarrar la mano de Dios, como esa forma, ¿no? Ella se agarra la mano de Dios. Si ella soltaría su mano, se caerá al infierno. Quiero que entiendan bien sobre esta mano de arriba. ¿Quién está agarrando la mano? Dios. Miren bien. Cuando mi hija era pequeña, ahora creció mucho, era pequeña, fuimos a un parque de diversiones. El lugar era muy grande y había muchos juegos mecánicos y tiendas de peluches, de helados. Había mucho que ver, también bastante gente, ¿no? Si perdiera mi hija, será muy difícil encontrarla. Por eso le dije, tú tienes que agarrarme fuerte la mano. Si sueltas mi mano, te vas a perder. Caminando juntos. Pero, ¿qué creen que ella iba a hacer? Pasando delante de la tierra de helado, juguetes, iba a soltar la mano del padre. Es muy normal, es muy natural. Por eso, en verdad, el padre ya conoce bien eso, ¿no? Por ende, diciendo, agárrate bien mi mano, pero antes de decir esto, el padre mismo agarra fuerte la mano de su hija primero, ¿no? Aunque la hija deje la mano del padre, pero el padre no va a soltar la mano de su hija.
Miren bien, por favor. Todo aquel que en él cree en Jesús tiene la vida eterna. No se pierde de la mano poderosa de Dios. Porque los nacidos de nuevos son sus hijos amados, los más valiosos para Él. Los salvos jamás irán al infierno. ¿Creen esto, por favor? Los salvos jamás irán al infierno. Entonces, de adelante, ¿acaso viviremos como queramos? ¿Cualquier cosa? No. Como es un hijo, no será rechazado, pero será disciplinado. Hebreos 12:6, leamos juntos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Puede entender bien los padres, cómo es su hijo y cómo le ama. Dios lo disciplina. Por más que el niño del vecino se comporte mal, no lo disciplinamos, no. El propósito por el cual el padre disciplina a su hijo es para corregirlos. Seremos, no puede ser ahora también, seremos disciplinados. Al inicio, cuando su fe es pequeña, Dios le va a esperar hasta que crezca. Y luego le reprende con palabras. Hijitos, no es correcto. Haz esto. Y pasarían mucho problema. No. Pero esperando, enseñando, si sigue siendo terco y no obedece a su palabra, ahora Él le castiga. Aún, miren bien, azota. Muy fuerte. Es cierto. Pasarían mucho problema en su salud, negocio o familia. Es verdad. Sin embargo, no seremos rechazados delante de Él. Jesús dijo, tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Jesús dijo que no vendrá a condenación. Pero si alguien dice que aunque uno es salvo, irá al infierno, entonces esa persona de verdad no ha oído correctamente la palabra de Jesús, tampoco ha creído. Ya hemos sido pasados de muerte a vida. Primera de Corintios 11:32, leamos juntos. Somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo va a ser condenado. No seamos condenados. Por eso ahora somos castigados, somos disciplinados. El mundo será juzgado, pero nosotros no vendrá a condenación. Para los salvos hay la disciplina con el amor del Padre. Al contrario, para no son salvos hay la destrucción eterna por la justicia de Dios. Quiero que entiendan bien este dibujo. Miren, después de nacer un hombre, creciendo y viviendo, la cantidad de su pecado aumenta más, ¿no? Más que cuando era niño, siendo joven, al ser más adulto, las personas normalmente pecan más. Pero viviendo así, un día, escuchando el Evangelio, encuentra a Jesús en la cruz. Llega a conocer, wow, la sangre del Hijo de Dios se derramó por mí y cree en la eterna redención justo en esa persona. En ese momento, toda su vida está cubierta por la sangre de Cristo, desde el principio hasta el fin.
su pecado del pasado, presente, hasta futuro. Todos sus pecados son cubiertos ante Dios, cubiertos. Es decir, santificado para siempre, y pase lo que pase, jamás irá al infierno otra vez, jamás. Y después, ¿de qué manera vivirá él? ¿Acaso como esto vivirá haciendo más pecado que antes? En ninguna manera, en ninguna manera. O tal vez si vive así, no pecar nada, es imposible, es imposible. Lo que se recibe por la fe es la salvación del alma. Salvación del alma. Pero todavía el cuerpo no tiene el poder de vencer completamente contra el pecado. Indudablemente, no podemos dejar todos los hábitos de la carne que hacíamos antes, ¿no? ¿De una vez? No, no puede. Pero seguramente, sí o sí, disminuirá su pecado. Si no, tiene que recibir la salvación. Esto es correcto, es muy normal. Dependiendo la persona, puede disminuir rápido o alguno poco lentamente. Aún así, ciertamente el pecado sí disminuirá. Es cierto, muy, muy cierto. Esto es por el guía del Espíritu Santo y por la disciplina de Dios Padre. ¿Están de acuerdo o no? Muy cierto, ¿no? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados. Dios es amor, y el amor más grande de Dios es que envió a su Hijo por nosotros. Lo sacrificó por nuestros pecados. Cuando comprendemos ese amor correctamente, cuando creemos en su eterna redención, podemos sentir la libertad. Podemos obtener la libertad eterna de la condenación. Versículo 17. En esto, en amor perfecto de Cristo, en esto sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, libertad en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, al contrario, si todavía tiene el temor, tiene el amor imperfecto, ¿no? El amor perfecto de Jesucristo echa fuera de nosotros el temor. ¿De qué? ¿Acaso iré al infierno? Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué falta el amor de Cristo? ¿Acaso necesita más la sangre de Cristo? Es perfecta y eterna. Perfecta y eterna. Jesús nos ha dado el amor perfecto. Pensemos, la palabra perfecto debe ser eterno. No es eterno, tampoco perfecto. Perfecto es eterno, ¿no? Entonces, cuando creemos en su amor perfecto, la salvación eterna, desaparecerá el temor de ir al infierno otra vez, porque Jesús quitó todos mis pecados hasta los del futuro, hasta que muera.
¿La salvación se pierde o no? No se pierde. ¿Pueden explicar a otra persona? ¿No? No me pregunten. Hemos llegado a poder vivir sin temor de la condenación. En otras palabras, hemos recibido la libertad. Hemos recibido la libertad. Veamos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, también hasta de la condenación, ¿no? El pecado y la muerte, esto es la potestad del diablo. Jesús nos libró de ahí. Además, nos dio el Espíritu de vida para que nos guíe. El Espíritu Santo nunca se apartará del salvo, nunca, enseñándonos y nos guiará siempre, siempre. Como la palabra principal de hoy, ¿qué? La palabra principal de hoy es Hebreos 9, 10. Leamos juntos otra vez. Cristo entró una sola vez para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa manera nos liberó para siempre del pecado. Nos liberó para siempre. En otras palabras, recibimos la libertad eterna, ¿no? La eterna redención significa Dios nos liberó para siempre del pecado. Esta libertad, por favor, esta libertad no quiere decir que podemos pecar como queramos, no. Sin embargo, no iríamos jamás no iremos al infierno. Tenemos la libertad. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, leamos juntos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de... todos falta ese punto, perdón. Pueden entender, ¿no? Miren bien. Agradecemos y amamos a Dios, quien sacrificó a su Hijo para salvarnos. Debido a esto, aunque somos libres, ahora vivimos como siervos de Dios. Había una vaca que siempre vivía encerrada en un pequeño corral. Un hombre tuvo misericordia de ella, la compró y le dio la libertad de vivir en un lugar mucho más amplio. La vaca está libre, pero esa vaca no se aparta de su Señor, porque lo ama. 잠깐 좀 멈춰볼래?
Esto es el amor verdadero. En Lucas capítulo 15, Jesús dio una parábola. Había un padre y su hijo le insistía: papá, cuando mueras, igual me darás tu herencia, ¿no? Qué malo. Entonces, mejor dámela ahora, antes de tu muerte. Como este hijo le insistía continuamente, el padre le entregó el dinero. Entonces, ese hijo se fue de la casa muy feliz. Disfrutó en tomar mujeres y jugar apuestas. Así malgastó todo el dinero. Cuando tenía mucho dinero, parecía que había muchos amigos a su lado, pero después que desperdició todo el dinero, nadie quedó con él. Encima vino un hambre en la tierra. No tenía nada de comer y nadie para ayudarlo. Por eso tuvo que apacentar a cerdos y comer lo que comían los chanchos. Pero seguía con mucha hambre. Arrepintiéndose, él dispuso el corazón de regresar a su padre. Aunque sentía vergüenza y necesidad de perdón, más que morirme así, aquí, voy a pedir a mi padre que me acepte como su siervo. Y luego, cuando estaba volviendo en la casa, de lejos el padre le reconoció. Les besó, lo abrazó. Vamos a descansar un poquito más. Okay. Cuando ese hijo malo estaba volviendo a la casa, de lejos el padre le reconoció y corriendo, acercándose, le besó y lo abrazó. Pero imaginemos cómo estaba el hijo cuando lo abrazó. Justo antes de viniera, cuidaba a cerdos, ¿no? Cerdos. No se pudo bañarse. Justo antes que viniera, este hijo cuidaba a cerdos y no se pudo bañar su cuerpo y su ropa por mucho tiempo. Entonces, cuán sucia era su ropa y cuán feo era el olor. Pero al padre no le importó nada de esto. Esto sale en Lucas capítulo 15. Vamos a entonar una alabanza que contiene esta palabra. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando
cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí para el que regresó a la casa. El padre le dio cosas muy valiosas. Lucas 15:22. Pero el padre dio a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y al calzado en sus pies. El primer lugar le dio el mejor vestido. Esto fue para cubrir su vergüenza y suciedad. Y anillo representa que tú eres mi heredero. El anillo. Y calzado simboliza la libertad. Calzado simboliza la libertad. Especialmente, el mejor vestido es la salvación, que cubre todos nuestros pecados. Isaías 61, versículo 10. En gran manera que gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El mejor vestido es vestiduras de salvación. Anillo, tú eres mi heredero. Y calzado, puede caminar en cualquier lugar. Sin embargo, con este calzado, este hijo, creo que estaba cerca de su padre, sirviéndolo. Podemos ir al cielo en Jesús o con Cristo. ¿En quién? En Jesús tenemos redención. Con Cristo. Efesios 2:5 leamos. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Jesús. El que cree correctamente que fueron perdonados eternamente por la sangre del Hijo de Dios, llegará a tener la certeza de entrar al cielo y se desaparecerá el temor de ir al infierno. Puede decir, puede ir al cielo. En el amor no hay temor. Amor no hay. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios, el amor perfecto de Cristo, nos hace vencer el temor de la muerte, echa fuera el temor del infierno. Esto se llama recibir la salvación, recibir a Jesús, recibir a Jesús. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Miren bien, predicando en Perú, he visto muchas iglesias sin predicar el evangelio correctamente, solamente enseñan que abran sus corazones y reciban a Jesús. Abran tu corazón, reciba a Jesús. Esta enseñanza es falsa, falsa. ¿Cómo puede abrir tu corazón? Ángelo, abra tu corazón. ¿Dónde está? Tu corazón está aquí. No es corazón de carne, no. Mire, recibir a Jesús es creer su nombre. Cree su nombre. Miren bien. Cree su nombre. El significado del nombre de Jesús es salvar, salvación. Recibir a Jesús es recibir la salvación. Y como Jesús es el verbo, recibir a Jesús es recibir la palabra. ¿Qué palabra? Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recibir a Jesús es recibir su palabra. ¿De qué? ¡Wow! El Hijo de Dios vino al mundo para salvarme a mí. Esto es recibir a Jesús personalmente. A veces recibo esa pregunta. Pastor, ¿acaso no es necesario arrepentirse después de recibir la salvación? Porque no tenemos ningún pecado. ¿Qué opinan ustedes sobre el arrepentimiento? La respuesta correcta es sí, debemos arrepentirnos. Pero tenemos que entender, hay dos tipos de arrepentimiento. El primer arrepentimiento es para recibir la vida eterna. Es una vez, hace una vez en toda su vida. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Es un tipo de arrepentimiento. La vida eterna se recibe por el perdón de pecados, ¿no? Otra vez. La vida se puede recibirla por el perdón de pecados. Por lo tanto, arrepentimiento para vida es lo mismo que el arrepentimiento para... No, por favor. Les dije. Vida es por perdón de pecados. Por eso, arrepentimiento para vida es igual que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados. Es igual. Para el arrepentimiento para vida, arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y el perdón de pecados, esto es la salvación. Esto se puede recibir por creer en el Evangelio. Por eso, arrepentíos y creer en el Evangelio. Primero arrepentimiento es para conocer y creer en el Evangelio. Un requisito, ¿no? Entre los dos tipos de arrepentimiento, el primero es comprender que es un pecador que irá al infierno y tener el corazón dispuesto a recibir el Evangelio. Este arrepentimiento solo se hace una vez en la vida. Una vez. Es para nacer de nuevo como hijo de Dios. Además, luego es necesario el otro tipo de arrepentimiento. Esto es, después de ser un hijo de Dios, para mantener apacible relación entre el Hijo y el Padre. Juan 1, primero de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar este arrepentimiento, confesar los pecados, se hace después de ser un hijo de Dios. El siguiente, capítulo 1, 2:1, hijitos, ¿a quién? Miren bien, esta enseñanza es útil para los hijos de Dios, los nacidos de nuevos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos pecar. Tenemos que esforzarnos en no pecar, pero indudablemente pecamos. En ese momento, ¿qué necesitamos hacer? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Para esto tenemos que confesar. Esto es el arrepentimiento de los hijos de Dios, ¿no? Hay dos tipos. Por ejemplo, mi hijo cometió un error que hace mucho dolor. Me duele mucho mi corazón, pero no lo voy a rechazarlo porque aún así es mío, jamás, ¿no? Sin embargo, si él sigue con ese pecado, nuestra relación estaba bien, pero luego será incómoda, ¿no? No tenemos conversación tan íntimas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hijo en ese momento? Padre, papá, yo hice mal, perdóname. Este arrepentimiento es necesario, ¿no? Somos ser salvos por medio de la fe, no por obras, sino para buenas obras. No por obras, para buenas obras. Quiere decir, la fe correcta cambia nuestra manera de vivir por el amor de Cristo. Alguien dice, yo creo en Jesús, yo recibo la salvación. Sin embargo, si no cambia nada su vida cristiana, tengo mucha duda de ellos. No puedo decir confiadamente, Él es salvo. Es imposible. El amor de Cristo tiene poder de cambiar nuestra vida. Es cierto. Solamente de su palabra, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús. Solo de boca no sirve nada. No es la fe verdadera. La fe verdadera es vivir
siguiéndolo, según su palabra. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo no se constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algunos hermanos, después de escuchar el seminario, estaban felices. Y luego, a tiempo, después de 1 año, 2 años, viniendo a la iglesia, hermano, pero no me parece, de verdad, no quiero llamarlos hermanos. No quiero llamarlos, sinceramente. Sin embargo, tengo que recibirlos con mucho amor. Sin embargo, de dentro del corazón, de verdad, tú eres el mismo hermano de mi padre. Tú y yo, ¿acaso tenemos la misma fe? Creo que no. La fe verdadera del amor de Cristo es vivir sirviendo a Jesús, ¿no? Teniendo comunión en el seno del Padre, trabajando juntos con nuestro Padre y el Señor Jesús. Es cierto, ¿no? La vida cristiana no es solo boca, palabra, no, sino nuestra forma de vivir. Es natural. Mire, a veces tenemos que esforzarnos para vivir rectamente. A veces, sin embargo, la base es, con el agradecimiento y con el amor, tenemos un anhelo, un deseo. Yo quiero agradar a mi Señor amado. Si no, ¿cómo podemos decir, eres salvo? Muchos pueden recibir a Jesús en su cerebro como una información nada más. Pero la fe correcta no es así. En su corazón, en su espíritu también, de su vida, de su cuerpo, de su acción, vivir rectamente, agradeciendo a Dios. Esto es lo correcto. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor. Esto es la fe verdadera. ¿Están de acuerdo o no? Sois salvos por medio de la fe, no por obras. Es cierto. Sin embargo, vamos a vivir de esa manera, ¿no? Esto es la fe verdadera. En Juan capítulo 15, Jesús dio una enseñanza de la vid, que su labrador espera ganar muchos frutos, ¿no? Porque ese dueño trabaja y cuida a esta vid para ganar los frutos, ¿no? El labrador representa a Dios. Él espera que nuestra fe crezca para llevar muchos frutos. Cuando nos ha dado el Espíritu Santo, tenemos que llevar frutos del Espíritu. Es necesario. Además, Dios espera que muchas otras almas también reciban la salvación por medio de nosotros. 2 tipos de frutos. En nosotros, los frutos del Espíritu Santo. Afuera, los frutos de las almas que van a recibir la salvación. Para que el árbol lleve frutos,
hay cosas necesarias que de raíz recibe el agua y nutriente, ¿no? Igualmente, nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. La raíz simboliza la palabra de Dios. Además, de arriba, al igual que la energía solar a través de las hojas, tenemos que recibir la fuerza de Dios por medio de la oración. También, entre las ramas están unidos, ¿no? ¿Con qué propósito? Necesitan ser unidos, ¿por qué? Para ser suministradas de nutrientes. Si una rama está cortada, está sola, entonces no puede recibir energía o agua, nada. Nosotros tenemos que compartir la comunión, permanecer en la iglesia. Ayudamos mutuamente y servimos los unos a otros entre los hermanos. Esto es la comunión, la iglesia. Y cuando lo hacemos, podemos tener la fuerza y sabiduría para crecer y predicar. Recibimos el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Para qué? Solamente es tuyo nada más, no. Quiere que compartamos este regalo a otros. Por medio de nuestra predicación, muchas almas recibirán la salvación. Si no habla nada, ¿de qué manera ellos pueden conocer el Evangelio? Ellos 4 se llaman los pilares de la vida cristiana. Son la palabra de Dios, la oración, la comunión y la predicación. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, leamos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entre las 4 pilares de la vida cristiana, primero es la palabra. Esto es, porque en esa época no tenía la Biblia, ¿no? La doctrina de los apóstoles, Ahora es la Biblia. Perseveramos en aprender la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia y tiene que venir a la iglesia. ¿Para qué? Para comer almuerzo, ¿no? Para recibir la enseñanza del Señor. Y en las oraciones, vamos a orar mucho. Miren bien, ¿qué le parece? ¿Cómo es su pastor? ¿No hablo bien español? Soy muy débil, necesito mucha fuerza. ¿Quién va a orar por mí? Gracias. También vamos a esforzarnos en predicar. Hace 3 meses atrás, hermano Josué predicó a su amigo Saúl. Después de recibir la salvación, él predicó a su familia. Están aquí.
ellos, durante este seminario, esforzaban mucho en invitar a sus vecinos y conocidos. Esta forma es muy agradable a Dios. Es muy necesario, ¿no? Sin nadie me predica, entonces, ¿de qué manera puedo saber, puedo conocer la verdad de salvación? ¿No? Como ustedes recibieron esta oportunidad gratuitamente por la invitación de otros, igual manera, solamente quiere recibir nada más, vamos a darlos. ¿No? Algunos nos invitaron, igual manera, vamos a invitar a otros. De esa manera, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El significado del bautismo es sepultarse a sí mismo con Jesús. Como Jesús murió por nosotros y fue sepultado, creemos que nosotros estamos muertos en Él, por ende, nos sepultamos con Cristo en el agua. Primero es la fe. Y ese bautismo es una forma para mostrar nuestra fe a Dios, a los ángeles, a los testigos. Romanos 6, 13 y 4. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, leamos juntos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Pero sobre el bautismo, he recibido muchas veces la misma pregunta, varias veces, como esto. Pastor, ya me he bautizado antes en otra iglesia. Entonces, ahora tengo que bautizarme otra vez. ¿Otra vez? Miren bien. Les quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cuándo usted se recibe el bautismo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se recibe el bautismo? Después de recibir salvación. Entonces, sin ser salvo, sin entender el Evangelio sobre la vida eterna, ese bautismo en verdad no vale nada. Solamente una forma de duchar nada más. ¿No? Duchar. ¿Tengo que bautizarme otra vez? No. No es que recibir el bautismo otra vez, no, sino que en realidad, después de ser salvo, se bautizan verdaderamente por primera vez. Por primera vez. ¿Cuándo se recibe el bautismo? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvo, esto es primero. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuál es primero? Palabra y fe y ser salvo, y luego fueron bautizados. Hechos 8, 12, leamos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba que el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, y luego se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿No? Muchos hombres y mujeres se bautizaron. ¿Cuándo? No es cuando eran niños, como católicos, no. Sino, aquí dice, cuando creyeron, cuando oyeron y creyeron en el evangelio. Hechos 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio
de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco de Etiopía se bautizó. Pero, ¿qué necesita? Lo que necesita para bautizarse es la fe. ¿En qué? El Evangelio. Jesucristo murió por mis pecados. Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen recibirán el perdón de pecados. Pedro anunció el Evangelio de perdón de pecados. Y luego, 47. Entonces respondió Pedro: ¿pues acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Primero es perdón de pecados y luego bautizarse. Entonces, les quiero preguntar, ¿cuándo y cómo recibieron el Espíritu Santo? Cuando oyeron las palabras del Evangelio acerca del perdón de pecados, ¿no? Se dan repetidamente en la Biblia muchas veces la misma forma del bautismo. Esto es el bautismo bíblico. ¿Qué es lo correcto? La costumbre de una religión católica o la Biblia, ¿no? La Biblia dice así: después de recibir la salvación, ¿y? Se bautiza. ¿Cuándo vamos a hacer? ¿El primero? Último, sobre la Santa Cena. Hermanos, por favor, ayúdame para hacer Santa Cena. Busquemos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la última noche, antes que Jesús fuera crucificado, compartió pan y copa. Después les mandó que sigan haciendo esto. Se llama la Santa Cena. Realmente, ¿pan dónde está? Este pan realmente no es el cuerpo de Jesús. Es pan nada más. Es pan nada más. No es el cuerpo de Jesús. Pero, tomando este pan, vamos a recordar el cuerpo de Cristo que fue rasgado por nosotros. Memoria. Y este vino no es la sangre real de Jesús. Vino nada más.
Sin embargo, tomando esta copa, vamos a recordar y agradecer la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados, ¿no? Un favor, les pido que participen de la Santa Cena con un corazón de acuerdo ante Dios. Si los que todavía no están seguros de la salvación, no lo hagan. Es lo correcto. Porque tomar este pan y esta copa sin tener la fe verdadera del cuerpo y de la sangre de Jesús es un gran error. No es correcto. Además, recibamos la Santa Cena reflexionando sobre nuestros errores. Tomando la Santa Cena, por favor, vamos a arrepentirnos de los muchos pecados que todavía no dejamos y entristecen a Dios. Por último, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Por último, vamos a disponer nuestro corazón para vivir predicando la muerte de Jesús. Recuerden otra vez los tres propósitos de la Santa Cena. Primero, recordamos el cuerpo y la sangre del Señor. Y segundo, vamos a reflexionar y arrepentirnos de nuestros errores. Y tercero, vivamos predicando el Evangelio hasta que venga. El Señor vendrá pronto. Creo que podremos hacer Santa Cena una o dos veces más, nada más. El Señor viene pronto. Oremos juntos. Nuestro amado Señor Jesús, te damos gracia y honra y alabanza. Tú eres el Creador mismo. Tú eres el Altísimo. Sin embargo, tú dejaste todo lugar celestial, vino al mundo para salvarme a mí. Con tu gran amor, tú murió en la cruz, derramando toda su sangre para limpiar todos nuestros pecados, perfecta y eternamente. Gracias por la enseñanza de la eterna redención. Por ese Evangelio podemos saber, conocer y creer en que Jesucristo murió y nos liberó eternamente del pecado. También, Señor, ahora hacemos la Santa Cena, tomando pan y copa. Por favor, haznos reflexionar nuestra vida, cómo hemos vivido ante ti, y también haznos agradecer a su muerte. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.